Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya. Om Agyanatimirandasya. Gyanangyana-shalakaya. Gyanangyana-shalakaya. Chatsuru-militanyena tasmai. Chatsuru-militanyena tasmai. Shri Gurave Namaha. Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam. Sri Chaitanya Manobishtam. Stapitam Yena Bhutale. Stapitam Yena Bhutale. Swayam Rupa Kadamahyam. Swayam Rupa Kadamahyam. Dadati Swapadantikam. Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu. He Krishna Karuna Sindhu. Dinabandhu Jagatpate. Dinabandhu Jagatpate. Gopesha Gopika Kanta. Gopesha Gopika Kanta. Radha Kanta Namostute. Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi. Tapta Kanchana Gaurangi. Radhe Vrindavaneshvari. Radhe Vrindavaneshvari. Brisavanu Suti Devi. Vrishabhanu Sute Devi. Pranamami Hari Priye. Pranamami Hari Priye. Sri Krishna Chaitanya. Sri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda. Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara. Sri Advaita Gadadhara. Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Rama Rama Hare Hare. Namacharya Varaja Vanaspada Samurtaje Guru Sevai Kanistaja Vaishnavanam Priyacha Patitanam Samudhartava Purnanukirtanai Radhadasya Vidatre Sri Gopanandayate Namaha. Radha Madhava Padapalma Rasikan Rupanuga Sarvada Sri Chaitanya Matanusara Charitam Prajam Parivrajaka Nirdiste Rasa Raja Hridayitaya Kunjeva Santan Muta Srimatam Pranatwasmi Bhakti Hriyaya Bhakti Avanakyam Gurum Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, buenas noches, muchas gracias por asistir a este encuentro de Harikatha, de glorificación a la Suprema Personalidad de Dios, de Hari Kirtan, de glorificar la fama del Señor Supremo, las cualidades del Señor Supremo, las actividades del Señor Supremo. Continuamos con nuestro estudio del Bhakti Rasamrita Sindhu. Estamos estudiando el Océano Oriental, la segunda ola de este océano llamado Sadhana Bhakti, o la práctica que nos conduce al desarrollo del amor por Dios. Y el día de hoy vamos a estudiar el texto número 100, que dice de la siguiente manera: Sadhu Bharvanu Bhartanam Yataskandesa Merihya Sreyasham Ketur Pantha Sandhapa Bharjitaha Anavatasramam Purve Yena Santaha Pratashtirem. Sadhu Bharvanu Bhartanam, caminando el sendero de los sadhus. Entonces, el primer anga del servicio devocional, Guru Padas Raya, tomar refugio de un guru. Después de eso, Krishna Diksha Siksanam, tomar iniciación de este guru y tomar instrucción. Después de esto, Vishrambhena Guru Seva, servirlo en amor, en confianza. Y después de esto, caminar por el sendero que nos han demarcado los sadhus. En el Skanda Purana se dice que el mejor camino a recorrer es el camino que ha sido recorrido por los sadhus. Entonces, si tú vas a subir a Monserrate y hay un camino ahí que la gente ha podido subir, bajar sin problema, y hay otro trecho ahí por allí entre la montaña, si tú eres inteligente, entonces tú dices, bueno, ya la gente subió por este camino, llegó allá, volvió, sano y salvo, entonces yo prefiero subir por acá. Pero por el camino de la montaña puede salir algún maleante, o puede deslizarse la tierra, o se puede caer, nadie le puede dar auxilio. Entonces las personas inteligentes no inventan sus propios caminos,
las personas inteligentes siguen el camino que ya ha sido caminado por los sadhus que han alcanzado la realización del Ser Supremo en su corazón. Por eso Aseo Bhaktivedanta Swami Prabhupada él dice, cuando le preguntan cuál fue el éxito en su campaña de prédica, él dijo que yo no me desvié ni siquiera una coma de la instrucción de mi maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta. Yo presenté este proceso tal como es. Este camino está libre de todo tipo de males que se presentan en la vida condicionada y es fuente de verdadera realización para el Atman, para el alma individual. En el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, en el capítulo 17, el texto 186, hay un verso que es citado de el Bhanakanda, de la sección de los Pándavas en el bosque del Mahabharata, y dice: Tarko pratista srutayo vivimna nasyo rishiyasya matana vinam dharmasya tatuanehitan guhayan mahayeno yena gatasha panta. Los argumentos filosóficos no son concluyentes. Entonces, uno opina una cosa, otro opina otra cosa, otro opina otra cosa. Una gran personalidad cuya opinión no difiere de las demás no puede ser considerado un rishi, un sabio. Con solo estudiar los Vedas, que son muy variados, los Vedas son un kalpa vriksha, un árbol de deseo, tardaríamos vidas enteras para estudiar los Vedas. Como ayer yo me puse a hacer un análisis de un porcentaje de cuántos libros de mi biblioteca he estudiado durante esos 25 años y he estudiado solamente el 25% de los libros de mi biblioteca. ¿Qué decir de estudiar los Vedas? Entonces, con solo estudiar los Vedas, que son variados, no se puede llegar al camino correcto, por el cual se entiende que es el dharma, el deber prescrito. La verdad sólida de los principios religiosos está oculta en el corazón de una persona autorrealizada y no adulterada, es decir, de un Mahayana. Ya explicamos hace 8 días las cualidades de un Mahayana. Satatam kirtayantomam yatantancha drita vrata. Un Mahayan siempre está cantando las glorias del Señor Supremo. Ha hecho este firme voto y hace esto por toda la eternidad. Satatam, eternamente está glorificando el nombre, la forma y las cualidades de Hari. En consecuencia, como confirman los Shastras, uno debe aceptar cualquier camino progresivo que defiendan los Mahayanas. Entonces, los Shastras dicen sigue los Mahayanas y los Mahayanas van a decir sigue lo que dicen los Shastras. Hay una correspondencia. Pero incluso en algún momento alguien que sea un devoto intermedio puede desviarse del camino correcto, entonces tiene que seguir los Shastras, porque los Shastras no van a cambiar. Ahí se explica cuáles son las consideraciones de la verdad absoluta. Texto número 101. Brahma Yamale Cha Smriti, Sruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidhim Vina Aikantiki Harer Bhaktir Utpata Yaiva Kalpate. En el Brahma Yamala se dice que una persona parece haber alcanzado la estabilidad en la práctica del Bhakti o siente mucho entusiasmo por practicar. Pero si en dicha práctica no se tienen en cuenta las directrices estipuladas en Shruti, Smriti, Purana, Pancharatrika en las escrituras védicas, en última instancia esta práctica es una fuente de todo tipo de problemas. O como traduce Aseo Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dice: quien no tiene en cuenta en su práctica religiosa Shruti, Smriti, Purana, Pancharatrika, simplemente lo que está haciendo es una inútil perturbación para la sociedad en nombre de la religión. Y pues como nos explicaba en su última venida Srila Bhaktivedanta Bhajan Goswami Maharaj, decía: ser negocio en este momento, ser guru en este momento es un negocio muy bueno. Puede hacer un buen negocio sin un capital inicial para invertir. Abrir iglesias cristianas en garajes en este momento es un buen negocio. Ser profesor de yoga también buen negocio, enseñar a meditar a la gente. Como una persona me decía: ay, es que yo medito. Yo le decía: ¿y en qué meditas? No sé muy bien, pero yo medito. Entonces me decía: ¿y qué tengo que saber? Tiene que saber qué es usted. ¿Sí? Tiene que saber
cuál es el objeto de su meditación y tiene que saber cuál es el sadhana o la práctica para poder alcanzar el yuk, la conexión con el objeto de meditación. Sadhaka, ¿quién soy yo? Sadhya, ¿cuál es mi meta? Y sadhana, ¿cuál es la práctica? Sin esas tres cosas, simplemente está perdiendo el tiempo. Entonces acá nos están explicando, Sri Rupa Goswami, ¿quieres alcanzar amor por Dios? Ok, entonces ¿cuál es el sadhana? ¿Cuál es la práctica? Y acá se está diciendo, puedes tener un gran entusiasmo de practicar devoción, puedes tener mucha fe, puedes tener estabilidad incluso en una práctica, pero si esa práctica no tiene consideración por Shruti, lo que ha sido directamente hablado por Dios, los 4 Vedas, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda, no tiene en consideración Smriti, lo que ha sido recordado por los Mahayanas, por los Rishis, por los sabios, no tiene en consideración los 18 Mahapuranas, los Upapuranas, y no tiene en consideración los diferentes libros Pancharátrika, especialmente pues en nuestra escuela el Narada Pancharatra. Si no tiene en consideración eso, esa práctica es simplemente una inútil perturbación que te va a llevar a problemas. Srila Jiva Goswami observa que el camino de los sabios mencionado anteriormente se reconoce en todos los Shrutis, Smritis, Purana y Pancharátrika. En estos escritos se establecen los códigos para el seguimiento del camino, están las reglas para seguir el camino. El incumplimiento de dichos códigos conlleva a una infracción. Entonces usted va a jugar fútbol, pero usted no conoce ninguna regla. Entonces hace una falta y lo echan del partido, o entonces no sabe manejar la pelota, o entonces no sabe cómo jugar, entonces simplemente hace el ridículo. Pero si usted antes de jugar, entonces usted dice, mire, estas son las reglas para jugar, aprenda las reglas. Cuando entra a la cancha de fútbol, pues se va a poder desempeñar mejor porque ya sabe las reglas. Asimismo, este cuerpo humano es una máquina hecha de energía material. En el Bhagavad Gita se explica que es un Krishna Yantra, una máquina hecha de energía material. Y si usted sabe cómo utilizar apropiadamente esta máquina hecha de energía material, entonces pues el resultado es que va a dar un buen uso a esta forma de vida humana. Pero usted no sabe cómo utilizar la máquina, entonces la intoxica, se pone a hacer vapeo, se pone a consumir cárnicos, se pone a tener sexo inconscientemente y al final enferma su propio cuerpo. Entonces tiene que aprender cuál es el manual de instrucciones para esta forma de vida humana. ¿Y cuál es el manual de instrucciones para esta forma de vida humana? Lo primero es realizar que nosotros somos energía espiritual y que esa energía espiritual tiene un dharma eterno, y ese dharma eterno es ser Nitya Krishnas, un eterno sirviente de la verdad. Por ahí empieza uno a utilizar apropiadamente el cuerpo humano. Los mandamientos enunciados en los Shruti, Smriti y Pancharátrika Puranas deben ser aplicados de manera apropiada, teniendo en cuenta la adhikar o la elegibilidad de cada Vaishnava en particular. Entonces no se puede aplicar todo de la misma manera para todos porque eso conlleva a el fanatismo o a un error o a no practicar apropiadamente. Entonces, en la primera generación del experimento Hare Krishna en Occidente, algunas personas que no tienen mucha profundidad en las escrituras de repente dijeron: Prabhu, el sexo en el matrimonio solo es para procrear y si no usted comete una actividad pecaminosa y se va al infierno. Entonces muchas personas estaban así, no sabían qué hacer y se reprimieron sexualmente, no tuvieron buena relación con su pareja y no una buena sexualidad balanceada, regulada bajo la bendición de un matrimonio y al final terminaron destruyendo muchos hogares. Pero esa instrucción es el nivel más alto de Grihastha Brahmachari, es para un Uttama Adhikari. Entonces si alguien que está en una plataforma canista acaba de llegar al templo, tú le pones y le das la instrucción de un Uttama, ¿qué estás haciendo con él? Estás haciendo simplemente una malformación genética en el templo, no es apropiado. Entonces hay 4 niveles de Brahmacharya dentro del Grihastha Ashram. Y el primero, el más básico para el practicante canista es, tenga sexo cuando le sea requerido, pero solamente con su esposa. Y ahí va a estar protegido dentro del Dharma. Entonces una cosa es papa, pecado, y otra cosa es boga, disfrute. Es distinto. Entonces, ya después usted progresa, entonces ya hay otras regulaciones.
¿sí? Para practicar la vida sexual, y ya después de eso, dentro del Grihastha ya está, si ambos han llegado a la plataforma de Uttam, pueden tener relaciones sexuales solo para procrear. Pero ese es solo un ejemplo, pero vamos a hablar muchos ejemplos de estos. Y al respecto, el Señor Krishna se dirige a Uddhava en el Bhagavatam y le dice: actuar en concordancia con el propio adhikar de cada uno es una gran virtud, la propia elegibilidad, y actuar sin conocer el adhikar de cada uno es un gran error, sin tener en cuenta el adhikar de cada uno es un gran error. Entonces están las directrices de las escrituras, pero también tiene que haber swadhyaya, autoconocimiento, para que yo pueda mirar qué puedo aplicar, qué no puedo aplicar. Tiene que haber guía apropiada de un maestro espiritual, y ese maestro espiritual, como ya lo explicamos en la clase anterior, no tiene que tener ninguna consideración material respecto a su discípulo, ninguna aspiración material respecto a su discípulo. Lo único que tiene que tener es el deseo sincero de llevar ese discípulo a los pies del loto de la divina pareja. Así las virtudes y limitaciones de cada cual tienden a ser entendidas partiendo de la instrucción anterior. Cuando se habla del incumplimiento del camino prescrito, significa el repudio hacia él o el no recorrerlo por indolencia o por ignorancia. Entonces, a pesar de que te han mostrado el camino, tú quieres inventarte tu propio camino e ir por otro lado. A pesar de que te han mostrado el camino por indolencia, no lo quieres seguir, o simplemente porque estás muy cubierto por la ignorancia. En el discurso del Bhagavatam entre Kavi Yogindra y el rey Nimi se menciona: oh rey, aquel que decide recorrer el camino de la doctrina espiritual del Bhagavatam, ¿sí? Hace poco en el podcast de Namras, Prem Prayayan Prabhu hizo una muy interesante alocución en defensa del Bhagavata Guru Parampara, explicó muy claramente, ¿no? Entonces, algunas líneas tradicionales dicen que eso no existe, que no es real. Pero pues claro que existe. ¿Por qué? Porque Sukadeva Goswami entrega el conocimiento espiritual a Parikshit Maharaj. Pero Sukadeva Goswami no dio Diksha Mantras a Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj tenía su Kula Guru, su guru de linaje, porque él era un rey. Y Parikshit Maharaj nunca recibió cordón brahmínico. Parikshit Maharaj nació cuando tenía 15 años y automáticamente tomó renuncia y se fue al bosque. Y Vyasadeva dijo: hey, por favor, Putra, no te vayas. Y lo único que le contestó fue el eco de los árboles y de la montaña, no le contestó nada más. Entonces, él no recibió, Sukadeva Goswami era una vaduta, él no había pasado por ninguna Upanayana Samskara, no había tomado Diksha Mantra, no había pasado por una ceremonia de fuego para recibir, pero él había recibido iluminación porque él había entendido y realizado en su corazón el Bhagavatam, y por eso podía entregar a los demás. Desde el mismo principio del Bhagavatam, ahí se está estableciendo Bhagavata Parampara, cómo desciende Niyama Kalpatarum Galitam Phalam, este fruto maduro del misticismo védico desciende cuidadosamente mano tras mano a través del Guru Parampara. Y claro está, no significa que no exista el Diksha Parampara, sí, también todos ellos tuvieron sus Diksha Gurus y recibieron mantras y respetan a sus Diksha Gurus, pero se hace énfasis en que lo principal no es un linaje de sangre, lo principal acá es Divya Gyan, la transmisión del conocimiento espiritual. Eso es en esencia iniciación, Diksha Mantras, entregar Divya Gyan, conocimiento espiritual al discípulo. Entonces acá el Kavi Yogindra le dice al rey Nimi: aquel que decide recorrer este sendero del Bhagavatam nunca encontrará obstáculos, así lo recorra con los ojos cerrados. Imagínense, ¿no? Así usted sea un tontico y no entienda mucho que está practicando, pero si usted recorre el sendero que le está mostrando el Guru, lo puede recorrer con los ojos cerrados y no va a encontrar obstáculos, va a pasar adelante los obstáculos. Entonces puede que usted no entienda las diferentes etapas sucesivas en el proceso espiritual que se describen en el Madhurya Kadambini y las escribe Vidvana Chakravarti Thakur. Sin embargo, si usted tiene fe en la instrucción del Guru,
Yasha debe para Bhaktir, Yata debe Tatagurao. Por tener fe en el Guru, por tener fe en Bhagavan Sri Krishna, automáticamente a usted se le revela el significado de todas las escrituras. Todo se revela en el corazón. En contraposición a lo anterior, en el camino del karma, la inobservancia de algún detalle puede arruinar por completo el proceso, ser fuente de pecado y su consecuente reacción. Entonces me acuerdo que estábamos haciendo un curso de medicina ayurvédica con un médico, Jeffrey Kakaseri, y él estaba explicando el Sirodhara, que es una terapia ayurvédica en la cual usted lo acuesta en una camilla y le colocan acá un flujo con aceite o leche o algún líquido y tiene que pasar acá y no puede parar el flujo durante media hora aproximadamente. Y de repente le estaba explicando la terapia y pues había médicos atendiendo el curso y de repente en un momento paró el flujo y él se puso iracundo y salió de la sala hablando muy fuerte. Seguramente les dije si hay algo de los ayudantes, pero como le hablan en este lenguaje, digamos lo que hablan en Kerala, uno no entiende absolutamente nada, pero por el tono, por los gestos se fue muy bravo. Y después yo le dije, ¿qué pasó? No, se arruinó por completo la terapia, todo quedó arruinado, porque en esa terapia no puede detenerse el flujo ni siquiera un instante. Eso es el karma. Entonces cuando tú ofreces tu acción al Señor Supremo, en este proceso del Bhakti Yoga no hay pérdida ni disminución. Y un pequeño avance te puede ayudar a salvarte del mayor de los peligros. Lo único que tienes que tener seria consideración y cuidado son aparat, las ofensas, porque eso sí puede destruir tu avance. Pero si tú no ofendes, no hay pérdida ni disminución en el proceso. Pero en el sendero del karma, cuando tú no ofreces el resultado de la acción a Krishna, cualquier pequeño error que cometas, fracasas. Entonces, al respecto, en el Srimad Bhagavatam, en el capítulo 8, canto 8, capítulo 23, texto 16, dice: al pronunciar los mantras y seguir los principios regulativos se pueden cometer muchos errores. Si uno entra a adorar la deidad y uno no canta muy bien los mantras, no tiene muy buena memoria, no está limpio, no está puro. Sin embargo, uno canta al finalizar la puya mantrahinam, kriyahinam, bhaktihinam, yanardanam, yapujita paradeva paripurnata dashtume. Oh mi querido Señor Janardan, no estoy calificado, no pronuncio bien los mantras, no estoy atento en mi adoración, pero yo te pido por favor que aceptes esta puya como una ofrenda completa a tus pies de loto. Y el Señor Krishna, si ve que hay un buen sentimiento en el corazón, lo acepta. Entonces, también puede haber incorrecciones con respecto al momento, el lugar, la persona y los utensilios que se utilizan para la adoración. En Kali Yuga todo está contaminado. Pero cuando se canta el santo nombre de tu señoría, toda falta desaparece. En el Satkriya Saradipika, Gopal Bhatta Goswami explica todos los samskaras, los rituales purificatorios para la existencia del ser humano. Y al final de explicar todo, cómo se hacen las ceremonias, todo muy sofisticado, dice, pero realmente en esta era nadie tiene la calificación de hacer una ceremonia de fuego, una ceremonia védica apropiadamente. Sin embargo, si ustedes en la ceremonia incluyen el santo nombre del Señor Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare, automáticamente todo se vuelve completo y auspicioso. Mangalam. Ese es el poder del santo nombre, ese es el poder del Bhakti. El karma es muy difícil de practicar, el sendero del karma. Para ser un señor Brahma requieres durante 100 vidas cumplir el Devi Varnashram sin cometer un error ni un pecado. ¿Quién puede hacer eso? Sin embargo, pues, vemos la historia del musulmán que vino y lo atravesó un jabalí y dijo Harama, y por haber cantado el santo nombre en sombra se liberó. Bien, vemos en el sexto canto la historia de Yamila. Con Krishnas estamos estudiando la historia de Yamila, sexto canto del Bhagavatam. Entonces, Yamila era un brahmana virtuoso, pero por contemplar a una prostituta en el bosque, una sudrani teniendo sexo con un borracho, él se degradó, dejó a su esposa, se casó con la prostituta y después empezó a robar, a delinquir para poder mantener a la prostituta, y a los 86 años seguía teniendo sexo con la prostituta porque tenía un niño de 5 años que se llamaba Narayan.
pero debido a sus actos previos, cuando era un brahmana virtuoso, en el momento de la muerte dijo Narayan refiriéndose a su hijo. Y Narayan tiene 4 sílabas, Narayana. Descendieron 4 Vishnudutas del mundo espiritual y le dijeron a las Yamadutas no lo pueden tocar porque él cantó el santo nombre en el momento de la muerte. Ese es el poder del santo nombre. ¿Les quiere seguir el sendero del karma? 100 vidas sin cometer ningún error, ningún pecado para ser Brahma. ¿Quiere seguir el sendero del Bhakti? Incluso un borracho, Yagai Madai, por recibir la misericordia de Nityananda Prabhu, se convirtieron en devotos puros. Si Chaitanya Mahaprabhu ha recomendado Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Iva, Kevalan, Kalaunastiva, Nastiva, Nastiva, Gatiranyata. En esta era de riña y hipocresía, el único modo de alcanzar la liberación consiste en cantar el santo nombre del Señor. Entonces no se puede a través del karma, no se puede a través del jnana, no se puede a través del ashtanga, se puede a través de Harinam Sankirtan Yagya, el canto del santo nombre. Lo otro ya es muy difícil de realizar en esta era, por no decir imposible. En la era de Kali es sumamente difícil celebrar sacrificios o ceremonias rituales védicas de modo perfecto. Apenas hay alguien que sepa cantar los mantras védicos con la pronunciación perfecta o pueda reunir todo lo necesario para las celebraciones védicas. Por lo tanto, el sacrificio recomendado para esta era es Sankirtan, el canto del santo nombre del Señor. Yagyai Sankirtan Prayai Yayantihi Sumedasaha. Yo en esta era voy a aparecer, pero no tengo el color de Krishna, es decir, no, internamente tengo el color de Krishna, pero externamente tengo el color dorado. Yo voy a descender con mis angas, con mis porciones, voy a aparecer con mis parshats, con mis asociados, y voy a cantar el santo nombre del Señor. Quien tenga una fina inteligencia teísta, Yayatihi Sumedasaha, se va a unir al canto del santo nombre. Entonces no es por echarle flores a ustedes, no es para que crean, oh sí, qué fina inteligencia teísta tengo, pero si ustedes cantan en congregación Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, son más inteligentes que el mejor de los científicos materialistas. Son más inteligentes que el postdoctorado. Son más inteligentes que el mejor de los políticos. Porque ninguno de ellos con su inteligencia te puede salvar a ti de las garras de la muerte. Mientras que el santo nombre es el único refugio para aquellos que no tienen más refugio en esta existencia material. En lugar de perder el tiempo celebrando sacrificios védicos, las personas inteligentes y bien dotadas de sustancia cerebral deben adoptar el canto del santo nombre para de esta forma realizar el sacrificio perfecto. Yo he visto que muchos líderes religiosos adictos a celebrar yagyas gastan cientos de miles de rupias en celebración de sacrificio imperfectas. Ahí leí un artículo, el hombre más rico de Asia es un hindú, la hija se casa. ¿Saben cuánto ha gastado ya en el matrimonio? No se han casado, han hecho 4 ceremonias antes del matrimonio. ¿Saben cuánto ha gastado? 132 millones de dólares. Y todavía no ha sido el matrimonio. ¿Y cuántas personas en India carecen de una comida al día? Eso se llama estupidez. En cambio, mira a ISKCON Bangalore. Distribuyen al día 3 millones de platos de comida para la gente necesitada en India. Eso es una buena utilización del dinero. Mientras que el otro estúpido gasta 130 millones de dólares simplemente en el ego y en glorificar el ego de sus familiares en una ceremonia. Los otros todo lo que toman lo utilizan para el servicio del Señor. Yo he visto que muchos líderes religiosos adictos a celebrar yagyas gastan cientos de miles de rupias en celebraciones de sacrificio imperfectas, y yo también lo vi hoy, el día de hoy, Prabhupada. Esta es una lección para quienes celebran estos sacrificios imperfectos e innecesarios. Debemos seguir el consejo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sukracharya es el gurú de los demonios,
Era un brahman estricto y muy apegado a las actividades rituales, pero a pesar de ello también admitió: Nichidram Anusankirtanam Bhattava. Mi Señor, el canto constante del santo nombre de tu Señoría hace que todo sea perfecto. En Kali Yuga no se puede celebrar ceremonias rituales védicas de un modo tan perfecto como antes. Por esta razón, Jiva Goswami, después de aconsejar que se deben seguir cuidadosamente todos los principios de las actividades espirituales, en particular la adoración a la deidad, señaló que a pesar de todo, siempre cabe la posibilidad de cometer errores y que estos errores deben subsanarse con el canto de la suprema, del nombre de la personalidad de Dios. Por esta razón, en nuestro movimiento hacemos énfasis en el canto del Mahamantra en todas las actividades espirituales. Porque como ya lo hemos estudiado en clases anteriores, el canto del santo nombre es Taramadhya Sarvashrestha Nama Sankirtan. Es lo más elevado entre todas las prácticas espirituales. Texto número 102, y con este texto concluimos la clase de hoy. Bhaktira Kaintiki Beyam Avicharat Pratiyate Vastutastu Tatha Naiva Yat Ashastriyate. A falta de una evaluación adecuada, la práctica anteriormente prescrita externamente parece ser bhakti, pero en realidad no puede haber bhakti en una práctica antagónica a las prescripciones de las escrituras. Entonces, mi querido, mi querida, no acepte imitaciones. Y hay imitaciones burdas, ordinarias, y hay imitaciones muy sofisticadas. Por ejemplo, hace 20 años, usted quería comprar algo de calidad, entonces tenía que mirar por debajo del producto Made in USA, Made in USA. Y se decía Made in Taiwan, Made in China, ya sabía que eso le duraba poco y se dañaba. Pero en este momento, todo lo que hacen en el mundo es Made in China. Y cada vez ellos hacen cosas mejores. Entonces ya no es tan fácil poder distinguir un producto de buena calidad a un producto de una mala calidad. Y asimismo, Bourdieu, por ejemplo, habla del mercado de las religiones. Entonces, estamos en un mercado de las religiones. Y hay para todos los gustos, hay para todas las corrientes, hay gurús para todos los estratos, sí, hay religiones para todos los gustos. Entonces, ¿qué vas a comprar tú? Tú vas a ir al mercado de las religiones. Y de acuerdo a tu sukriti, a tu mérito espiritual, a tu punya, a tu piedad, entonces puedes escoger un gurú. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para poder comprar lo más valioso, para comprar lo más elevado? Sabiendo que no puedes pagar, no tienes la moneda para pagar el refugio de un devoto puro. Allí lo único que puedes hacer es orar humilde y sinceramente al Señor Nityananda para que te dé una guía calificada. Porque no es por tu propio mérito, es simplemente por la misericordia de Dayal Nitai, de Dayal Gauranga. Comentando el shloka anterior, Sri Jiva Goswami plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo puede haber tanto entusiasmo en practicar bhakti sin tener en cuenta las prescripciones de Shruti, Smriti, Puranas y otros shastras? Si hay tanta preocupación y entusiasmo por practicar, ¿cómo esto puede volverse un gran problema? En respuesta a las preguntas formuladas, Sri Jiva ofrece las siguientes soluciones. Los seguidores del señor Buda y de Dattatreya son celosamente devotos de ellos. Son fieles, muy devotos, devoción, devoto. Y tal devoción externamente puede ser incluso confundida con la devoción al señor Vishnu, con Vishnu Bhakti. Buda y Dattatreya no siguieron las prescripciones de las escrituras, por lo tanto sus enseñanzas eran antivédicas y antiteístas. Por lo tanto, tales prácticas no pueden ser consideradas bhakti. Sin embargo, podemos observar una práctica aparente de devoción por parte de sus seguidores. La doctrina budista conduce al ateísmo y por lo tanto a las peores formas de los males. Entonces, peores formas de los males, ¿por qué? Porque si una sociedad tiene a Dios en el centro, entonces la Biblia dice que hay que tener temor de Dios. Si uno dice, no, yo no voy a matar a un niño en el vientre porque eso es un pecado.
No, yo no voy a matar a un animal innecesariamente porque eso es un pecado. No, yo no voy a violar a una mujer porque eso es un pecado. Pero en una sociedad atea, sin temor de Dios, sin criterio, entonces se mata a los niños en el vientre. Ahora ya quieren aprobar la pedofilia, esa es la agenda de la élite. Se abusan a las mujeres, a los ancianos se les bota en un ancianato, a las vacas se les lleva al matadero. ¿Por qué? Pues no hay Dios, no hay alma, no hay karma. Entonces pues yo puedo hacer lo que quiera. Por eso acá se explica, ¿no? Que el ateísmo conduce a la sociedad a cada vez una forma más degradada de vida. Entonces, les voy a dar un ejemplo práctico, porque todo esto hay que aterrizarlo con ejemplos prácticos para que uno lo pueda entender. En el año 2006 vino el Dalai Lama a Colombia y yo fui a verlo a la Pontificia Universidad Javeriana. Yo soy de la Nacho, pero esa vez fue a la Ponti a ver al Dalai Lama con Vamana Maharaj. Me dijeron, no, vamos a ver al Dalai Lama. No les miento, la fila era más o menos 20 cuadras para entrar. El estadio de la Universidad Javeriana estaba a reventar, no le cabía absolutamente un alma a ese estadio. Y todo el mundo con su ilusión, el gran líder espiritual y lo que nos va a entregar, y él es un iluminado. O sea, la gente se hace cualquier imaginario de lo que es un devoto, de lo que es un budista, de lo que es un Hare Krishna. Incluso hoy me pasó en el gimnasio, alguien me vio en el cordón y me dijo, usted es budista, ¿cierto? Y le dije, no, porque los budistas son ateos y los Vaishnavas somos teístas. Entonces yo no soy budista porque yo no soy ateo. Yo no sabía que los budistas eran ateos. Y le dije, sí. ¡Wow! Entonces mucha gente también iba con esa expectativa de la Universidad Javeriana. Y el Dalai Lama, pues todos tenemos que ver lo bueno. Yo que le veo que fue honesto su discurso. Fue claro, no soy un maestro espiritual, no soy un iluminado, soy un científico materialista. Así se presentó. Y después de eso hubo una ronda de preguntas y respuestas. Entonces había un sacerdote jesuita y él le preguntó, Dalai Lama, ¿cuál es la diferencia y similitud entre un monje budista y un monje cristiano como nosotros? Entonces él dijo, mire, ambos vestimos externamente túnica, como llevamos una vida de monje sencilla, seguimos unos principios de vida monacal. La diferencia es que ustedes creen en la existencia de un Dios que es el Padre y es el Creador, y nosotros negamos por completo la existencia de Dios. Y ahí yo miraba el rostro de todos los que estaban alrededor y quedaron confundidos y se les cambió el rostro. No entendían qué era lo que estaba pasando porque no han estudiado. Religiones comparadas, no entienden, ¿no? Pero externamente, pues tú ves la práctica de ellos, ves la devoción de ellos, ves el compromiso de ellos en promulgar su doctrina. Entonces, externamente parece ser lo mismo. Nos rapamos la cabeza, ¿sí? Llevamos unos túnicas, los Vaishnavas azafrán o blanco, los otros de color rojo con amarillo. Se cree en el karma, ok, ambos, check. Se cree en la reencarnación, checklist. Se cree en el cuerpo sutil y en el cuerpo burdo. Y ahí para arriba, ¿se cree en el alma? No, ya no podemos chequear. Porque los budistas niegan por completo la existencia del alma. Nosotros empezamos por entender que somos el alma. Por ahí empieza el conocimiento espiritual. Tú no eres el cuerpo, tú eres el alma. Y el alma es parte y porción de Dios. Y la función del alma es Ojiver Swarup Nitya Krishnadas. Eres un eterno sirviente de Bhagavan. Eso es el ABC. Pero los budistas dicen solo existe el cuerpo denso y el cuerpo sutil. Y cuando yo logro disolver el ego, se aniquila el cuerpo sutil, se aniquila el cuerpo burdo y se entra en un estado de no existencia y no diferenciación llamado Nirvishesa Brahma. Y los budistas pues niegan la existencia de Dios. Los aforismos del Vedanta Sutra han establecido a los Vedas como la fuente del verdadero conocimiento acerca de la divinidad absoluta. Primer aforismo del Vedanta Sutra. Atato Brahma Giñasa. Ahora que tienes esta forma humana de vida, aprovechala para ejecutar Giñasa, inquirir acerca de el Brahman, de la verdad absoluta.
Primer aforismo védico. Por lo tanto, ¿cómo puede una práctica conducir al Bhakti si en ella se ignora o se va en contra de las escrituras? El Señor Supremo, quien es la causa original de todos los descensos divinos o avataras, ha dicho en los Vedas y Vedangas que uno debe recorrer el camino que ha sido seguido por los sabios para realizarlo a él. En el Bhagavad Gita el Señor Krishna dice, capítulo 15, Purushottam Yoga, el yoga de la persona suprema, texto número 15. Sarvasya chaham hri sannivisto matan smriti gyanan apohanam cha. Vedaicha sarvairaham eva vedio vedanta kri David eva chaham. Yo me encuentro en Hridi, en el corazón de todas las entidades vivientes. Mira, el budista dice no existe Dios. Y Krishna mismo, que es la fuente de Buda, dice yo estoy en el corazón de todas las entidades vivientes. Entonces ten cuidado cuando estudias filosofía, cuando vienen los avatares de Krishna. Ojo porque Dattatreya dice una cosa, porque el señor Buda dice otra, porque Rishabde practicó un yoga muy difícil de practicar y muy extraño. Muy extraño, se arrancaba así el cabello, se arrancaba el bigote, dormía al lado de su propio excremento. Quedaba hibernado como una serpiente pitón en el piso durante meses. Entonces los que intentan seguir esas filosofías se desvían de la práctica del Bhakti puro. Ten cuidado cuando Krishna en diferentes encarnaciones con diferentes propósitos enseña filosofías. Ten cuidado, be careful. Por eso nosotros, ¿por dónde entramos a comprender a Krishna? A través de Goswami Granthas, a través de los libros de los Goswamis. Por eso estamos estudiando el Bhakti Rasamrita Sindhu. Y después entonces está también Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat. Principalmente Chaitanya Charitamrita, porque el Chaitanya Bhagavat no tiene tanta Siddhanta. En cambio el Chaitanya Charitamrita está repleto de Siddhanta. Y ahí, a través de el Señor Nityananda, el Señor Chaitanya, entendemos quién es el Señor Krishna, entendemos la pareja divina. Yo me encuentro en el corazón de todos, dice el Señor Krishna, y de mí proceden Smriti, la memoria, Gyanan, el conocimiento, y Apohanam, el olvido. Se lo dije hoy a Bhagavantas, ¿no? ¿Usted quiere olvidar a Krishna? Perfecto, Maya lo va a cubrir y se va a alejar de los devotos y de Krishna. ¿Usted quiere recordar a Krishna? Perfecto, Krishna le va a mandar un salvavidas y le va a decir, asóciese con los devotos, venga al templo, asóciese con su maestro espiritual, tome un plato de prashadam, tome el darshan de la deidad. Pero usted es el que mueve el deseo. Brihadaranyaka Upanishad, tal como es su deseo es tu voluntad, tal como es su voluntad son tus actos, tal como son tus actos es su destino. No busquemos culpables. Es a mí a quien hay que conocer a través de todos los Vedas, el Señor Krishna dice. Por eso se explica que cuando tú pronuncias Hari, quiere decir que ya has completado el estudio del Rig Veda, Sama Veda, Yajur-veda y Atharva-veda. Haribol, ya no tengo que estudiar los 4 Vedas. En verdad yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas. Es a él a quien hay que conocer a través de los Vedas. Entonces, si Krishna mismo son los Vedas, negando los Vedas no vas a poder llegar a Krishna. En los Vedas se ha reconocido a Buda como un avatar parcial de Vishnu. Él se manifestó en este mundo para establecer el ateísmo y de esta manera engañar a los demonios. Ashura Mohan, aparentes contradicciones que hay en las mismas escrituras para alejar a los demonios de los devotos puros, permitir que los devotos puros practiquen pacíficamente y que los demonios no molesten a los devotos puros. Increíble, ¿no? En el Vishnu Dharma Shastra, Buda ha sido descrito como un Avesha Avatar, es decir, como un alma avanzada en quien el Señor Todopoderoso ha infundido ciertos poderes extraordinarios con un objetivo específico. Por las razones anteriormente mencionadas, no se puede aceptar que las enseñanzas de Buda sean Bhakti. Sastra Praman para esto, Srimad Bhagavatam 2.7.37. Diferentes encarnaciones programadas, traduce hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Cuando los ateos, después de estar bien versados en el conocimiento científico védico, aniquilen a los habitantes de los diferentes planetas, todo eso que se están inventando, ¿no? Sistema de vacunación. ¿Qué fue lo que lograron? Modificar el ADN y el ARN de los seres humanos. ¿Ves? ¿Para qué hicieron eso? Hay preguntas allá. Señores científicos, ¿ustedes para qué modificaron el ADN y el ARN de los seres humanos? ¿Qué se traen entre manos? Cuando los ateos, después de estar bien versados en el conocimiento científico védico, aniquilen a los habitantes de los diferentes planetas, volando invisibles en el cielo con cohetes bien construidos, preparados por el gran científico demonio llamado Mayadhanava. El Señor habrá de confundir sus mentes vistiéndose atractivamente como Buda y predicará sobre principios subreligiosos. Upadharma, no es directamente Dharma. Eso se dice del Señor Buda en el 12º canto del Srimad Bhagavatam. Significado. Esta encarnación de Buda no es la misma encarnación Buda que tenemos en el historial actual de la humanidad. Entonces, si tú leíste Siddhartha Gautama de Ges, no, ese no es. Ese no es. De acuerdo con Srila Jiva Goswami, la encarnación Buda que se menciona en este verso del Bhagavatam apareció en un Kali Yuga diferente, en otro Kali Yuga, no en este Kali Yuga. En la duración de la vida de un Manu hay más de 62 Kali Yugas. 72, ahí está mal. Y en uno de ellos habrá de aparecer un tipo particular de Buda que aquí se menciona. El señor Buda se encarna en una época en que la gente común es de lo más materialista y predica principios religiosos de sentido común. Este ahimsa, no violencia innecesaria, no es un principio religioso en sí. Eso es simplemente una cualidad para dejar de ser un animal y volverse un ser humano. Es como los 10 mandamientos. No copule con la esposa de su hermano. Respete a su padre y a su madre. No robe. No mate. Pues eso no se lo tiene que decir a un Uttama-adhikari o algo así. No, él tiene amor, él se sabe regular, él es compasivo con todas las entidades vivientes. Son principios para que alguien muy bajo empiece a regular su vida. Entonces, no practique violencia innecesaria. Pues sí, está bien, aplauso. Es mejor eso y no que sea un violento ahí degenerado que esté maltratando a todas las entidades vivientes. Pero eso no significa que solo con ese principio usted va a avanzar espiritualmente. No, para avanzar espiritualmente se requiere algo más. Siempre piensa en mí, conviértete en mi devoto, adórame a mí, ofréceme tu namaskar, póstrate ante mí. Si tú haces esto, te volverás priya, muy querido para mí. Vivirás conmigo eternamente. Este ahimsa no es un principio religioso en sí, pero es una cualidad importante para las personas que son de verdad religiosas. Es una religión de sentido común, debido a que aconseja a uno no hacerle daño a ningún animal o ser viviente, pues estas acciones dañinas son igualmente dañinas para el que hace daño. Pero antes de aprender estos principios de la no violencia, uno tiene que aprender otros 2 principios. Amanina manadena. Entonces tiene que ofrecer pleno respeto a los demás y no esperar ningún tipo de respeto para sí mismo. Uno tiene que aprender a ser tolerante, uno tiene que aprender a vivir con sencillez. Uno debe ofrecerle respeto a los grandes predicadores religiosos y líderes espirituales y también entrenar los sentidos para que ejecuten una acción controlada, aprendiendo a estar desapegado de la familia, de la sociedad, ejecutando servicio para el Señor Supremo. Entonces, desapegado no quiere decir abandone a su esposa, abandone a sus hijos, abandone su trabajo, no. No se apegue al resultado de esa acción que ejecuta dentro de su familia. Y entienda que eso no es su propiedad, ni son sus hijos, ni es su familia, ni es su esposa. Ella es una gopi de Krishna. Sus hijos son almas espirituales que colocó ahí Dios para que usted los libere y los lleve a sus pies de loto. Y su casa es un ashram.
Entonces, ¿a qué debe renunciar? A la mentalidad equivocada, de ver todo separado de Dios. En última instancia, uno tiene que aceptar al Señor y volverse su devoto, de lo contrario no es religión. En los principios religiosos debe encontrarse a Dios en el centro, de lo contrario, las instrucciones morales son por sí solas meramente principios subreligiosos, conocidos generalmente como upadharma o principios próximos a la religión. Entonces, para una persona puede ser muy bueno que se vuelva budista, porque de repente era agresivo y era iracundo y era pendenciero y empezó a meditar Om Mani Padme Hum y se volvió vegetariano y se volvió compasivo, ¿sí? Y ya no agreda a los demás, entonces fue favorable. Pero si un Vaishnava está establecido en el Vaishnava Dharma y después dice, no, yo mejor me voy a volver budista porque mucho rollo con los devotos, que rendirse al guru, que rendirse a Krishna. No, mejor yo me vuelvo budista y vuelvo uno con el nirvana, uno con la luz, todo desaparece. Ahí entonces está degradándose de su posición. Ahora, ¿por qué apareció el señor Buda que apareció en esta era? ¿Y por qué él negó la autoridad de los Vedas? ¿Por qué? Porque en ese momento, entonces, los brahmanas de casta se habían degradado y ellos estaban utilizando los sacrificios védicos en los cuales a veces sacrifica un animal viejo para renovarle la vida a ese animal y para comprobar el poder del mantra. Se sacrificaba un toro viejo y después se cantaba un mantra y se le daba un cuerpo rejuvenecido al toro. Y ahí se comprobaba que el brahmana tenía el poder y tenía el siddhi, la perfección en el mantra. Entonces ellos estaban utilizando eso simplemente para hacer matanza de animales, para explotar los animales, ¿sí? Para comer carne de animales. Entonces allí el señor Buda prohibió eso. En la Biblia también está escrito que el Señor Jesucristo entró al templo y tenían un comercio ahí con aves porque ellos espiaban los pecados matando palomas y sacó los mercaderes del templo y dijo, váyase acá, eso no es devoción, eso simplemente es un mercado ahí que han hecho en nombre de adoración del Señor Supremo. Entonces, él detuvo los sacrificios, pero para detener los sacrificios tenía que negar la autoridad de los Vedas, porque los sacrificios están prescritos en los Vedas. Entonces los brahmanes dijeron, pero es que esto está escrito en los Vedas. Entonces él dijo, Veda, niego la autoridad de los Vedas. Entonces él dijo, ahimsa, no violencia innecesaria, no más sacrificios de animales, y Veda, niego por completo la autoridad de los Vedas, para poder detener esa matanza. Pero eso no es Sanatan Dharma, no es el deber eterno del alma. Eso fue algo que históricamente en un momento específico tenía que hacerse. Después de eso, entonces aparece Sankaracharya, que es el señor Shiva, y él de nuevo establece los principios del Vedanta Sutra, del Brahma Sutra, y después de eso viene, entonces da una base otra vez teísta, pero enfocado al aspecto impersonal de Dios, y después entonces viene el señor Chaitanya Mahaprabhu, y él predica la filosofía Achintya Veda Aveda Tattva, unidad y diferencia de forma simultánea. Sí, el Señor Supremo tiene un aspecto impersonal, pero Él también tiene una forma personal. El Señor Supremo es el ser más antiguo de todos, Mahapita, pero siempre permanece Yauvanam, como un joven fresco y lozano, de 15 años, nunca envejece, a su edad eterna en Goloktam. El Señor Supremo es el Viratrupa, la forma universal, pero el Señor Supremo, como acá explicó Krishna, Sarvase, Chahangridi, Sanivisto, está en el corazón e incluso está dentro de cada átomo. Ahí está Sirodakasha de Vishnu. Entonces todas las aparentes contradicciones se armonizan en el campo de la verdad absoluta. Y después de esta explicación del señor Chaitanya, estamos en este momento nosotros, 535 años después, intentando poder asimilar este legado del señor Chaitanya y poderlo practicar en compañía de otras almas que por buena fortuna estamos acá practicando conciencia de Krishna.
Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Salakaya Chasuru Militanya Tasmai Sri Gurave Namaha.